Buenas tardes, familias, ¿cómo estáis? El tema de hoy me da mucha tristeza y un poco de pereza también. Me da tristeza porque se están metiendo con uno de mis autores preferidos. Me da pereza porque para mí es tan claro lo que está pasando y es tan clara mi opinión que no me da para más de un minuto. Pero creo que es importante hablar de ello. Sabéis que esta semana ha saltado la noticia de la decisión de los herederos de Roald Dahl de cambiar algunas cosas en sus libros y ahora veremos el qué y cuál es la consecuencia de eso. Roald Dahl junto con Gianni Rodari es mi autor favorito de cuentos para niños. Sus cuentos para adultos no me gustan tanto, pero los cuentos para niños son deliciosos, son brillantes, crea unos mundos de fantasía, unos personajes tan entrañables, es tan divertido que he buscado algunos datos. Está traducido en más de 60 idiomas y ha vendido más de 300 millones de copias. Digo yo que algo bueno tendrán estos libros cuando se están leyendo tanto y cuando se están vendiendo tanto. Nosotros leemos siempre en voz alta en casa, solemos leer 1 o 2 libros al mes y justo este mes estamos leyendo Charlie y la fábrica de chocolate. Estábamos ya casi terminando cuando saltó la noticia de esta censura de sus libros, porque realmente la palabra es censura. Nos lo estábamos pasando súper bien. Tenemos esta edición que es creo de los años 80 o algo así. De hecho, este es el que yo leía cuando era pequeña y ahora se lo leo a mi hijo. Y de hecho, hoy mismo, esta misma mañana, he devuelto un libro que había comprado a Amazon, concretamente Ana de las Tejas Verdes, porque cuando llegó vi que era una adaptación, pero no lo dice en ningún sitio. Y eso me parece que es engañar a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es la primera vez que pasa esto. Ya a Tintín lo han cambiado, a Asterix lo han cambiado. Leí que incluso ¿Dónde está Wally? Había tenido algún tipo de cambio, pero no sé muy bien el qué. Los libros de los 5, que si es que son clásicos, ya son clásicos, se han cambiado para adaptarlos a los nuevos tiempos y sobre todo para que no ofendan a nadie. Y aquí habría mucho que decir, mucho que decir, mucho que decir. Porque una cosa sería que pensáramos que una obra ha quedado obsoleta por algún motivo y la quisiéramos actualizar. Yo aún así pienso que la obra es la que es la que se hizo. Si quieres hacer una adaptación, haz una adaptación, ponlo bien grande en la portada, esto es una adaptación y ya está. Pero realmente la literatura siempre ha servido para entender el mundo y para entretenerse también. Y estos libros cumplen esta función perfectamente. Que a una parte de la sociedad, que en realidad no es una parte tan grande, le moleste que ponga que alguien era gordo o era feo o llevaba peluca, lo siento, si no te gusta, lee otra cosa. Hay millones y millones de libros escritos en diferentes estilos, con diferentes argumentos y diferentes finales. No tienes por qué cambiar lo que ya está hecho. Es más, yo como autora, a mí no me gustaría que una vez muerta alguien cambiara mis libros, pero luego los siguieran publicando con mi nombre. No puedes publicarlo con el mismo nombre, puedes decir que es una adaptación o que es otro libro basado en eso. ¿Por qué no se ponen a escribir libros nuevos? Sería mucho mejor. Yo, de hecho, hoy le he preguntado a mi hijo qué le había gustado de este libro, qué le había parecido. El libro es muy divertido. ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Quién te gusta? Charlie y Augustus Gloop y Willy Wonka. Pasa muchas veces que los adultos vemos las cosas con nuestra mirada de adultos y no nos acordamos de cómo es la mirada del niño. Entonces el adulto tiende a buscarle 3 pies al gato cuando no los hay. Y el niño ve las cosas con transparencia, con su inocencia. Y eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, este autor, Roald Dahl, la total falta de condescendencia con los niños. El tratar a los niños como seres inteligentes, capaces de entender las cosas, capaces de reírse, capaces de mirar más allá de una palabra, capaces de meterse en la historia, en ese mundo imaginario y de conocer a esos personajes, que por eso son tan entrañables, porque son muy característicos, porque te queda muy claro, este es bueno, esto es malo, este es feo, este es gordo, este es tal o cual cosa.
este trata mal a los niños, este es divertido. Eso es lo bonito, por eso nos acordamos de esos personajes. Si todo tiene que ser plano, es que ya no hay historia, no te vas a acordar de un personaje plano, no te vas a acordar de un libro donde todos los personajes son planos, o donde peor aún, no solo se han cambiado frases o palabras, sino que se han incluido frases explicativas, como por ejemplo, creo que es en Las Brujas, donde se le dice al protagonista que tire del pelo a las mujeres para comprobar que no lleven peluca. Ahí han añadido, y lo podéis comprobar en internet, están los textos que se han cambiado, han añadido una frase para explicar que hay muchos motivos por los que una persona podría llevar peluca, que las pelucas en sí no tienen nada de malo, como justificándolo todo. Y esto es como explicar un chiste. Un chiste, si lo tienes que explicar, ya no tiene gracia, no cumple su función. Y lo mismo pasa con la literatura. Si lo tienes que explicar, te lo estás cargando. Porque la obra que escribe el autor la completa el lector cuando la lee. Ese es el final. Y es mi interpretación y mi vivencia de esa lectura. Los dos primeros afortunados. Al día siguiente mismo se encontró el primer billete dorado. El afortunado fue un niño llamado Augustus Gloop, y el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía suya en la primera página. La fotografía mostraba a un niño de 9 años tan enormemente gordo que parecía haber sido hinchado con un poderoso inflador. Gruesos rollos de grasa fofa emergían por todo su cuerpo y su cara. Era como una monstruosa bola de masa desde la cual dos pequeños ojos glotones que parecían dos pasas de Corinto miraban al mundo. A mí esto me lleva a una reflexión que he hecho otras veces, hablando precisamente de cómo tratamos a los niños. Creo que se está tratando a los niños, por un lado, como si fueran imbéciles y no tuvieran inteligencia, y por otro lado, pienso que existe la idea de que los niños son seres fundamentalmente buenos, inmaculados, seres de luz, y que debemos evitar que estén en contacto con cualquier cosa que pueda romper eso. Y eso no es así. Los niños no son tan seres de luz. Los niños también son malos, también mienten, también a veces se portan mal, es su naturaleza y para eso estamos, para acompañarles en su proceso de aprendizaje, pero tapar eso, hacer como si eso no existiera, no les ayuda en nada. Aparte que qué mundo tan aburrido nos está quedando, sinceramente. Lo que yo me pregunto es eso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué creen que les va a pasar a los niños si leen estos libros tal como fueron escritos por sus autores? ¿Qué creen que pasará? ¿Cuál es el miedo si es que hay un miedo de que les pase algo a los niños? Tampoco sé si va por ahí, no sé si va por la parte de miedo a que les pase algo, vamos a proteger a los niños, más bien creo lo contrario. Pero son muchas preguntas que nos tenemos que hacer, aparte de quién tiene derecho, y ya no solo legalmente, que es un tema también muy interesante, pero y moralmente, ¿qué derecho tiene alguien, por más que sea tu heredero, a cambiar tu obra y seguir firmándola con tu nombre, cuando tú ya no puedes decir nada al respecto? ¿Quién tiene ese derecho y por qué debería tenerlo? ¿Y quién se pregunta eso? Porque si realmente en un libro hay algo intolerable, por ejemplo, en la propia compañía que gestiona los derechos de Roald Dahl, tiene en su página web una nota de disculpa por los comentarios antisemitas que hizo el autor en algunas entrevistas. Creo que no está en ninguna parte de su obra, pero sí en entrevistas, en comentarios que él hizo cuando vivía. Bueno, pones una nota como de disculpa, dices que era otro contexto, otra época, lo que sea, pero no cambias la obra. Si en una obra hay algo que te resulta tan ofensivo que te parece intolerable, entonces simplemente haz otra obra, o no publiques esa obra si no te interesa publicarla, pero no la cambies, o explica el contexto si quieres, pero no dentro de la misma obra, la obra déjala como era.
también creo que tenemos que ser lo suficientemente maduros e inteligentes como para eso, entender el contexto de las obras. Es que si no nos quedaríamos sin todos los clásicos, que están llenos de violencia para empezar. Y entonces, ¿qué nos queda? Un mundo donde todos los libros son amor y paz y donde no se puede ofender a nadie, que por cierto es imposible. Es que es imposible no ofender a nadie. Y tampoco están escritos para ofender, eso es algo que también habría que tener en cuenta. ¿En qué estaba pensando el autor cuando escribió? ¿Por qué escribía como escribía? Es que es su marca de la casa, es ese tipo de lenguaje y ese tipo de personajes, eso es marca de Roald Dahl. Si le quitas eso ya no es Roald Dahl. Y si queremos una biblioteca llena de libros que sean todos iguales, con personajes planos, me vais a perdonar, pero eso no tiene ninguna gracia. Entonces, yo lo único que pediría es, bueno, por supuesto yo voy a conservar los libros que tengo de cuando era pequeña y siempre que pueda voy a comprar libros de segunda mano para asegurarme de que sean los auténticos, que sea la versión íntegra, y creo que les honraría, bueno, los editores de España ya han dicho que no lo van a cambiar y yo no sé eso a nivel legal cómo queda, si los herederos están cambiando, no sé muy bien cómo funciona esa parte, pero les honraría poner en la portada siempre si es la versión íntegra o si es una adaptación o si es una versión censurada, lo llamen como lo llamen. ¿Nos puedes contar todas las cosas que hemos hecho o que vamos a hacer para el proyecto de Charlie y la fábrica? Nos hemos comido una tableta entera de chocolate para celebrar que hemos acabado el libro. ¿Y después? Vamos a ver las 2 pelis de Charlie y la fábrica de chocolate. Sin más, os deseo un muy feliz fin de semana y os animo a que leáis este tipo de libros antes de que desaparezcan porque están a punto de desaparecer. Feliz fin de semana.